Bien, compañeros, vamos a dar el uso de la palabra a quien encabeza esta planilla, la planilla de todos, la planilla de la resistencia, la planilla 11 de octubre. Damos el uso de la palabra a nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce. ¡Duro, duro, 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 duro! Primero que nada, creo que tenemos que dar un agradecimiento a esta convocatoria, a todos los grupos que participaron en esta convocatoria. Vemos que hay compañeros con sus familias. Hoy, en estos 4 años, 7 meses, la familia ha sido una parte esencial de la resistencia. A mis compañeros jubilados, a todos, muchas gracias por su presencia, compañeros y compañeras. Aquí es donde está la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. No tenemos... Quiero darle la bienvenida a este meeting. Hay un conflicto, todos sabemos el conflicto que está sucediendo aquí en Lomas de Atizapán, donde ha habido agresiones a compañeros, donde este conflicto ha unificado una gran parte de Lomas de Atizapán. A la licenciada Leticia San Vicente Becerril, que aquí está con nosotros. Ella es la representante legal de las áreas verdes que hoy les quieren quitar, ustedes saben quién, denominada los patos. Creo que es importante que al final de este acto político tengamos la sensibilidad, y le quiero pedir a la licenciada que pase con nosotros para que después de este acto político nos dé detalles de cómo está la situación, porque creo que es importante que sepamos todos cómo se mueven las cosas aquí en Lomas de Atizapán y cómo hay intereses por encima de la comunidad, y creo que es importante que estemos enterados. Entonces quiero pedirles esa sensibilidad para que al final del meeting podamos escucharla. Creo que hoy eso es lo importante que tiene que tener este sindicato. Si nosotros podemos hoy cristalizar todo ese sufrimiento después de ese ilegítimo decreto de extinción, tenemos que ser capaces de buscar una unidad que se rompió en el 2009 en una elección donde se repartió dinero por todos lados, donde se repartió hasta lo que no se tenía, buscando romper la unidad interna del sindicato. Y hoy el camino que tenemos que recobrar primeramente es la unidad. Si nosotros no somos capaces de ejercer una unidad, no vamos a ser capaces de dar ese paso final. Por eso hoy la conjunción de todos estos compañeros, que convergen en diferentes grupos políticos para crear este acto, nos permite reconocer que está llegando la unidad a este sindicato. Donde se ha parado la planilla 11 de octubre, en las divisiones que hemos estado, ha habido esa unidad de todos estos grupos políticos, y los eventos han sido multitudinarios como este, y esto es el primer paso para resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Magariño, escuchamos a nuestro compañero Eduardo Bobadilla, y hacen una buena cronología de cómo vamos hasta ahorita, cómo hemos venido avanzando hasta hoy tener un convenio marco que le da garantía a 996 compañeros que alcanzan su jubilación, y cómo hay algunos pendientes por la revisión de los expedientes uno por uno. Ese fue el compromiso, y vemos cómo se quiere denostar, cómo se quiere a veces desvirtuar los avances del sindicato, y eso sucede en lo que está pasando hoy en el país. Miren,
Si nosotros observamos los partidos de la selección mexicana en este nuevo mundial que se acerca y vemos la agenda legislativa, observamos que los 3 partidos de México coinciden con la revisión de las leyes secundarias de la reforma energética. Entonces eso nosotros lo conocemos como un distractor político. Eso nosotros lo conocemos como observa esto para que no veas cómo estamos vendiendo al país. En ese sentido nosotros tenemos que tener esa capacidad de observar cómo están buscando que nos distraigamos. Porque por ejemplo, miren, hoy se dice del convenio marco, fue muy poco dinero, fue una liquidación. Y aquí no nos hagamos tontos, la liquidación, ahí está quienes la cobraron. Y la jubilación es un salario de por vida. Esa es la gran diferencia. No hay punto de coincidencia, no hay balance para hacer análisis. Entonces no tenemos que caer en ese error. Tenemos que tener, eso sí, una memoria histórica. ¿Qué ha pasado en estos 4 años, 7 meses? Primero tuvimos que tomar la decisión más difícil de nuestra vida. Tomar nuestro dinero e irnos, o quedarnos a defender nuestra institución. Porque a veces se nos olvida de dónde parte todo. Parte de una institucionalidad. Una institucionalidad que se quiso perder rompiendo nuestra unidad interna. ¿Dónde quedaron? Ustedes recuerdan que este sindicato hizo una huelga de hambre masiva de 98 días. Y que cuando levantamos la huelga de hambre, ¿qué se dijo? En un documento firmado, se va a entregar la toma de nota a la dirección del sindicato. Y luego empezaron estos distractores a decir, la toma de nota es para vender las propiedades. La toma de nota es para que el sindicato se lleve el dinero a su casa, la dirección del sindicato se haga rica. Y hoy que tenemos la toma de nota y firmamos un convenio marco, estamos regresando a una institucionalidad que se había perdido. Porque la pregunta obligada es, si se hubiera, yo les voy a pedir a mis compañeros que están repartiendo los volantes que nos permitan acabar el meeting, y con todo gusto le damos entrada para leer los volantes. Si nosotros observamos, si el secretario general, nuestro compañero Martín Esparza Flores, no hubiera tenido toma de nota, ¿se hubiera firmado el convenio marco? Esa es la importancia, ese es lo que debemos observar del convenio marco. ¿Qué se recupera con la firma del convenio marco? La bilateralidad, el acuerdo entre las partes. Esa es la importancia que toma la toma de nota hoy al firmar este convenio. Porque si nosotros no tuviéramos toma de nota, no pudiésemos representar al sindicato. Entonces esa es la toma de nota, la representación legal y jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces no podemos distraernos con gente que hoy crea un grupo político y se dice tener una representación inexistente. Ha sido muy claro quién tiene la representación del sindicato, y necesitan tomar nota quienes vinieron a grabar este evento. Ojalá tomen bien nota y hagan esos cuestionamientos, porque aquí hoy les dicen, y parece mentira, pero a 4 años, 7 meses de este conflicto, primero se les dijo, liquídate y yo te meto a Comisión Federal de Electricidad. Después se les dijo, vamos a crear una nueva empresa, vamos a ser empresarios. Algunos hasta dinero de su liquidación pusieron. Después se les dijo, vamos a vender al sindicato, vamos a repartirnos las ganancias. Después se les dijo, miren, tomen este papelito, vayan por firmas y a todos les vamos a dar 500,000 pesos. Y la verdad de las cosas, compañeros y compañeras, es que el sindicato siempre ha sido congruente. El sindicato, la dirección del sindicato que está en sus cargos por un voto directo y secreto que han dado ustedes. Entonces, si nosotros cometemos el error de distraernos, va a pasar lo que ya sucedió en este sindicato, que nos van a dividir.
rompen la unidad interna. Entonces tenemos que ser muy claros con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos, después de comentario que hizo mi compañero Bobadilla, después de que el 30 de enero del 2013 nos dieron una puñalada trapera, la máxima institución impartidora de justicia de este país nos da una puñalada trapera dejando firme el laudo de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué nos quedó? Porque hoy inclusive muchos no se acuerdan de en qué momento estamos. Nos fuimos a una asamblea general el día 4 de febrero y tomamos un acuerdo por unanimidad en el que buscamos llegar a una negociación política. Nos fuimos a apretar esa negociación a la Secretaría de Gobernación mediante un plantón. Y el día 11 de abril entró la dirección del sindicato y salió con una mesa de negociación que tenía 3 puntos. El primer punto era la salida de mis compañeros presos políticos. Hoy todos nuestros compañeros presos políticos están ya reintegrados en la lucha con nosotros, cumpliéndose el primer punto. El segundo punto era la jubilación de 1,400 compañeros. Ya observamos el avance de 996 compañeros que ya están jubilados en forma vitalicia. El tercer punto, que es regresar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer para regresar a trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para amarrar ese tercer punto? Ya observamos que nuestros compañeros de la división de Necaxa, aquí quiero abrir un paréntesis para felicitar a toda esta zona de Lomas de Atzapán que se organizaron para ir a la división de Necaxa el día 17 de mayo. Fuimos más de 12,000 electricistas que estuvimos en la división de Necaxa recuperando nuestra planta hidroeléctrica. ¿Qué tuvo que hacer la división de Necaxa para que hoy esté en la mesa de negociación el próximo lunes? ¿Cómo vamos a regresar a trabajar? ¿Cómo van a ingresar 623 compañeros? Tuvieron que hacer un recorrido, un levantamiento, demostrar que la hidroeléctrica de Necaxa estaba abandonada, demostrar que no se había tenido mantenimiento en las compuertas, en los túneles, que no se había desansolvado, que no se había deshiervado, que las turbinas estaban paradas. Demostramos que la hidroeléctrica estaba trabajando un 20% de su capacidad. Entonces, con toda esa información, en la mesa de negociación, entregamos una propuesta en donde si le dan alrededor de 500 millones de pesos para revitalizar Necaxa, podemos echar a andar la planta hidroeléctrica al 100%, podemos generar energía eléctrica para 22 municipios del estado de Puebla y del estado de Hidalgo, y podemos vender el kilowatt hora en 54 centavos. Esa propuesta la presentó nuestro compañero secretario general en Gobernación y comprobamos que podíamos vender el kilowatt hora más barato que CFE, que podíamos mantener la planta más barata de CFE, y por esa razón nos van a regresar nuestra planta de Necaxa. Entonces, ¿qué están haciendo hoy nuestras divisiones hermanas? Porque tenemos que recordar que nuestras plantas de generación están en las divisiones hermanas. El viernes pasado se fueron nuestros compañeros de San Pedro Sixtepec, de Chingilucan, los compañeros del Estado de México, comandados por la división Toluca, por el subsecretario general, y todos nuestros compañeros de las plantas de generación, y hoy ya tenemos las propuestas para recuperar nuestras plantas de generación en un trabajo muy profesional de nuestros compañeros de las divisiones, y que ahorita está en la mesa que se va a discutir el próximo lunes. Entonces, teniendo hoy nosotros la posibilidad
de regresar a trabajar una posibilidad real, una posibilidad que hemos estado buscando después de todos los movimientos que hemos hecho. Hemos reinventado cuántas veces nuestro movimiento. Hemos construido herramientas que hoy nos dan esa posibilidad. Cuando yo hablo de herramientas, hemos construido una herramienta política, con una agenda política, que es la organización política del pueblo y los trabajadores. Necesitábamos tener una agenda política propia. Necesitábamos tener presencia en todo el país. Necesitábamos que el conflicto fuera conocido. Necesitábamos romper el cerco mediático que nos habían puesto los medios de comunicación. Por eso impulsamos la OPT. Por eso nosotros hoy tenemos presencia en 22 estados. Por eso una marcha que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas se replica en 22 estados. Por eso hoy no estamos en la agenda de ningún partido. Por eso la OPT tiene su agenda propia. Y no somos un partido político, somos una organización política del pueblo y los trabajadores con presencia política y social en 22 estados. Y podemos hacer cualquier negociación, cualquier alianza política, porque tenemos estructura. Porque nos ha costado mucho tener esa estructura y no somos partido político. Por eso desde aquí una felicitación a todos mis compañeros que participaron en la Asamblea del Estado de México, donde logramos conjuntar 3,000 afiliaciones y nos permitió hacer esa asamblea local aquí en el Estado de México. Una felicitación a todos. Esa es una herramienta que hemos construido, que el sindicato ha construido para poder resolver nuestro conflicto. Otra herramienta que hemos construido, yo recuerdo cuando en el 2010 hubo un acuerdo de asamblea de buscar una huelga nacional, si ustedes recuerdan. Y fuimos a ver a muchos sindicatos. Fuimos a pedirles que en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas hicieran un paro laboral, hicieran una huelga política, hicieran una huelga laboral. Y lo que nos encontramos fue la respuesta de un movimiento obrero desorganizado, desunido, temeroso, hay que decirlo, que preferían cuidar su estatus laboral, no ponerlo en riesgo, aunque nos dejaran solos, aunque no participaran con nosotros. En el rollo todos estaban con nosotros, pero en los hechos ustedes observaron lo que nosotros estuvimos haciendo. Entonces entendimos que teníamos que generar una forma que nos pudiera acercar con los trabajadores organizados y no organizados, con los campesinos, con los trabajadores desempleados o en receso. Entonces buscamos generar la nueva central de trabajadores para que pudiéramos llegar con todos los trabajadores que hoy no saben las modificaciones que han hecho este gobierno neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que no conocen a veces a sus líderes, que están en contratos de protección y que no les permiten organizarse. Y hoy este sindicato empezamos a crear esta nueva central que hoy se cristalizó este año y ya la nueva central de trabajadores ya se echó a andar, ya está trabajando, tiene 700,000 trabajadores afiliados y vamos por más. Esa es esa es una segunda herramienta que tenemos, que nos permite organizarnos, que nos permite estar toda la vida en una correlación de fuerzas con el gobierno federal, porque si nosotros nos quedamos solos, si nosotros nos hubiéramos quedado en nuestras cuatro paredes, no hubiéramos podido remontar el golpe que nos dio el gobierno. Hace 4 años, 7 meses que nos dieron el golpe, salíamos nosotros a repartir un volante, salíamos nosotros a que la gente se enterara de lo que estaba sucediendo, y lo que nos fuimos encontrando fue el rechazo de la sociedad, porque ya había un ataque mediático
Y cuánta gente no nos tiraba el volante y nos decía, pues qué bueno que les pasó eso, porque eran unos abusivos, eran lo peor, eran de todo. Nos dijeron que éramos unos trabajadores privilegiados y mucha gente lo creyó. Eso nos llevó a buscar una alianza con los usuarios, una alianza que permitiera que conocieran nuestro conflicto, que permitieran que conocieran cómo es como estábamos, nos habían dado el golpe. Y hoy, del 2009 a la fecha, podemos reconocer que el propio trabajo del sindicato con los usuarios, más de 3 millones de usuarios de la zona de atención del Luz y Fuerza del centro no están pagando la luz por un trabajo político que hemos hecho en nuestras colonias, en nuestras delegaciones, en nuestros municipios. Hoy es un referente nacional la alianza de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, hoy tenemos esas 3 herramientas que nos van a permitir dar el paso final para regresar a trabajar. Tenemos que saber utilizarlas. Hoy hemos creado herramientas para regresar a trabajar. La NUE hoy da pasos importantes. El miércoles próximo pasado, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentaron un punto de acuerdo en contra de las presiones y los altos cobros de Comisión Federal de Electricidad. Lo presentaron los diputados del Distrito Federal. Y ese punto de acuerdo nos debe de ayudar a todos los que están constituidos en organizaciones con ciudadanos en defensa de la energía eléctrica para dejar de pagar la luz, fortalecer la lucha. Pero el compromiso más importante que se alcanzó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que el próximo miércoles van a presentar un punto de acuerdo para que el gobierno federal dé todos los recursos al gobierno del Distrito Federal y este pueda presentar un organismo público descentralizado para el abastecimiento de energía eléctrica. Y ahí, en ese punto de acuerdo, también están presentando nuestra reinserción laboral que presentamos en la Secretaría de Gobernación. Entonces, ese es el escenario que sigue. Hoy estamos inmersos en una negociación política que nos permite tener un avance importante de 3 puntos, haber cumplido 2 puntos. Tenemos las herramientas suficientes para apretar a este gobierno y dar cumplimiento a ese tercer punto. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra unidad interna. ¿Qué tenemos que cuidar? Que no permitamos que se nos siga mediante incidencias, mediante rumores, seguir desconfiando de lo que estamos haciendo. Eso es lo que sigue, compañeras y compañeros. Tenemos que tener esa seguridad que lo que sigue es nuestro trabajo, que lo que sigue es nuestra materia de trabajo, y hoy tenemos todos los elementos para recuperarla. Tenemos una toma de nota que legitima a nuestra dirección del sindicato. Tenemos el registro más viejo de este país, que es el 760, que nos da la garantía de ser un sindicato de industria eléctrica, no de empresa. Tenemos la OPT, tenemos la nueva central, tenemos la NUE. Esto es lo que sigue, saber amalgamar, conjuntar esas herramientas para poder dar ese paso final. Y por eso, esto es lo que sigue, más movilizaciones, más marchas, porque vamos a apretar. Así como apretamos en la división de Necaxa, así vamos a apretar en el Distrito Federal a esas empresas que están dando un mal servicio, y vamos a ir a reclamarles la titularidad de nuestro contrato colectivo de trabajo. Eso es lo que sigue, la garantía que vamos a regresar a trabajar utilizando nuestras herramientas, compañeras. Es por eso que hoy el mundo da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas. Un proceso electoral en el 2009 permitió a 3 traidores de la dirección del sindicato la idea del gobierno mediante dinero, lo comenté al principio de mi intervención, mediante el acuerdo con el gobierno federal, porque la intención era meter una demanda
para que se nos negara la toma de nota, no tener representación jurídica, no poder representar al sindicato y mediante ese proceso de inanición disolver al sindicato. Por eso aprovecharon ese proceso electoral. Y hoy, a 4 años de 7 meses de digna resistencia, hoy, después de tener compañeros en huelga de hambre, presos, políticos, después de infinidad de marchas, infinidad de plantones, infinidad de movimientos que hemos hecho, hoy tenemos la oportunidad, mediante el mismo proceso que quisieron hacer estos traidores, en este proceso electoral tenemos que reafirmar 2 cosas, compañeros. Tenemos que ser muy claros. Si nosotros pretendemos ayudar a nuestra mesa de negociación a tener fuerza en la negociación con el gobierno federal, tenemos que fortalecerla mediante votos. Tenemos que ser capaces de ir y llenar las urnas. No podemos quedarnos en medio. Eduardo Bobadilla comentaba, mucha gente dice que vamos a llegar a trabajar en un estado precario. ¿Y qué razón tiene? Estado precario en el que vivimos actualmente. Si nosotros fuimos capaces mediante la movilización de lograr que a todos nuestros compañeros se les respetara su tiempo de servicios, en una reinserción laboral con la movilización, ¿no vamos a ser capaces de buscar una contratación colectiva? ¿No vamos a ser capaces de buscar que se nos regrese con nuestra antigüedad, que ya lo logramos con sus compañeros que se jubilan? Entonces eso es lo que sigue. ¿Y cómo vamos a fortalecer a nuestra mesa de negociación? Con una votación histórica, con una votación fuerte que nos permita reafirmar la unidad interna del sindicato, que permita que este sindicato dé una muestra de unidad, de fuerza, que dé una fuerza, que dé una muestra de organización. Eso es lo que sigue. A eso nos está invitando esta planilla. Tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro movimiento, nuestra organización, mediante la fuerza de este sindicato, que es el voto directo y secreto, y la oportunidad de enviar a estos traidores al basurero de la historia. A eso los culminamos. Esa es la oportunidad que tenemos hoy en este proceso. Y la planilla 11 de octubre, consciente de nuestros 99 años de lucha y de los 100 años que nos esperan, y tenemos que festejarlos trabajando, porque no cualquiera puede darse el lujo de vivir 100 años. No cualquiera puede darse el lujo de levantarse después de una traición. No cualquiera puede venir y decir, somos el mejor sindicato de este país. Y por eso tenemos esa oportunidad, y a eso los invitamos, a buscar una unidad interna fortalecida mediante el voto. Y el compromiso de esta planilla es que si somos capaces de fortalecer a nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general, a nuestra mesa de negociación, estamos seguros, y seguros hacemos este compromiso, vamos a recuperar nuestro trabajo y vamos a recuperar nuestra zona de trabajo. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Da una S! ¡Da una M! ¡Da una E! ¿Qué dice? Muchas veces